Grabar. Tengo que habilitar a Kelvin para que grabe. Qué pesado es todo esto. Ahí está. Listo. Y ahora sí. Compartir pantalla. Y gracias, Silvia, por el comentario, por el recordatorio. Y continúo entonces con esta simpática pintura, digamos, de la luna, que estoy, por supuesto, con trazo grueso, poniendo el énfasis en todo el aspecto más negativo que solemos leer, decir o pensar, ¿sí?, respecto de ella, ¿sí? Decía entonces que la reina, voy a retomar desde acá, que la reina de la noche simboliza la ausencia relativa de conciencia, ¿no? Sea cuando dormimos, como cuando soñamos despiertos, cuando opinamos en vez de razonar, o repetimos frases ajenas, en vez de pensar, qué sé yo, o caemos en la irracionalidad y el prejuicio, o meramente reaccionamos en vez de partir de un centro, digamos, autoconsciente, ¿sí? Su vinculación a la maternidad y los nacimientos la remite a nuestra parte infantil de identificaciones tempranas y las creencias y mecanismos de defensa que alguna vez pudieron haber sido de utilidad, pero que no siempre responden a nuestras circunstancias presentes, ¿sí? Y me estoy repitiendo, por supuesto, en este parrafito, y la asociación de la luna a las funciones que más nos emparentan con los animales, tales como lo instintivo, la reproducción de la especie y las necesidades físicas de comer, de dormir y de pertenencia, así como por extensión al mundo en general de la necesidad y de la dependencia, la hacen a la luna, dentro de la carta natal, un símbolo adecuado de muchas de nuestras debilidades o de nuestros defectos, si se quiere, ¿sí?, en cuanto índice de comportamientos reactivos, inmaduros, hipersensibles, defensivos, anacrónicos, así como caprichos y autoengaños respecto de quién somos, de quiénes somos realmente. Y los contenidos y formas concretas, ¿no?, de todo esto, de estos defectos, por llamarlo así, sí que es políticamente incorrecto hablar de defectos, pero para hablar en términos llanos, ¿no?, como seres humanos que somos haciendo astrología, decía que los contenidos van a estar dados por, sobre todo, el signo en el que se halle la luna presente y los planetas con los que entable relación más intensa. Esperen que tengo que... A ver si... No, ahí no me toma, me muevo. Un segundito, que no me toma el cambio de pantalla. Ahí está. Actuales de interpretación exageraron del simbolismo de la luna, inclusive las muy humanísticas, por los motivos que dije al principio, desde lo psicológico, lo teosófico y qué sé yo qué otras cosas. Y esto desatendiendo la función compensadora, positiva del inconsciente, sobre la cual insiste constantemente Jung, que tiene una visión del inconsciente mucho más copada, digamos, más positiva del alma o de la mente, etcétera, ¿no?, que es más sí, que nos recuerda siempre a nosotros, a nuestra limitada conciencia, de lo que está quedando fuera del círculo de luz, de aquello que estamos... está también recobrada por la moderna mirada ecológica y su centro de la creación, como creíamos, ¿sí?, en ciertos momentos. Y esto también tiene que ver con el espacio moderno, le otorga las manifestaciones de lo inconsciente, no solamente como causa de enfermedad, sino también como ámbito de subyacentes. Buena parte de la nueva era de la New Age, ¿no?, y de la práctica terapéutica ha dado nuevos vigores a la atención de los mensajes y la escucha y respeto de las necesidades que un largo periodo había problematizado. La falta de conexión con nuestra parte instintiva y nuestra realidad orgánica, de cuerpos gozosamente vivos, nuestras neurosis individuales y culturales, así como la complicidad de la razón y la nos arrastra a menudo a la ficción
de que podemos vencer al sueño, al hambre y a todos los otros imperativos fisiológicos, ¿sí?, y psicológicos. Incluso la muerte no existe. De seres vivos hace retornar dramáticamente lo reprimido con todo tipo de síntomas, ¿sí?, perturbadores, recordándonos que generalmente damos demasiado a Madre Tierra y la vida orgánica, que son la verdadera base de operaciones de nuestro existir, esté o no orientado hacia la trascendencia, cada uno lo que le guste, ¿no? El antropólogo Joseph Campbell nos recuerda que en la mitología de muchas culturas, la mujer es la ya, el hombre es su vehículo, ¿eh? Y para hacerlo cabalmente, el hombre debe desintegrarse, realizar las bodas de oro alquímicas, zambulléndose vivencialmente en esta otredad, ¿sí?, para reconocer que todos somos uno, ¿eh? Esto, ¿eh? Ganando así, sin haber buscado, la inmensa potencia, ¿sí?, del todo. La imaginación, receptividad, plasticidad lógica misma, del mundo interior, y esa tranquilidad de ese cultivo, sumamente valorativos, ¿sí?, del simbolismo lunar dentro de una carta natal. No solo representa necesidades, sino que representa al alma, a nuestros, y con los talentos y disposiciones emocionales naturales, cuya expresión espontánea es facilidad que surge de su familiaridad. La luna simboliza también a ese niño interior, en el que ciertas corrientes psicológicas modernas, incluido el análisis transaccional, que nos permite sentirnos queridos y complementariamente nos permite tomar contacto con dimensiones más profundas y oscuras de nuestra personalidad, cuyo ocultamiento relativo, dado su carácter verdaderas, ¿no?, porque aparece eso, entonces parecía más verdadero cuando son reveladas. En suma, todo lo mencionado, simbolizado por la luna, por instintivo, por primario, es nuestro respeto y por lo tanto merecedor de atención, y a partir de la mutua necesidad y complementariedad de los polos que simbolizan ambas luminarias, así como de la tendencia a poner desde diversas perspectivas, tanto filosóficas como triviales, ¿no?, a uno en función del otro, sobre todo al sol, anteponerlo. Vamos a enfatizar ahora un poquito en términos prácticos la equivalencia de la fuerza del simbolismo lunar. Esto de 7 puntos dentro de una carta natal concreta, así como el rol particular que asume el ascendente en la interacción de estas dos mitades, ¿sí?, y por lo tanto en la reconstrucción progresiva del andrógino, ¿sí? Entonces, vamos a referirnos un poquitito primero al ascendente, el sol y la luna como símbolos de identidad. Para una mirada hasta no astrológica, ¿sí?, una primera mirada así nomás, ¿no?, sol, luna, el ascendente en cuanto a la tierra que pisamos, son el sol como emisor de calor, de luz, la materia estelar que nos constituye, somos intermediaria, porque literalmente está en el medio, ¿sí?, posibilitante de que esa energía, mediante la humedad y la ciclicidad, que es los ciclos de gestación, pueda dar vida, ¿sí?, del mismo modo que la madre es la clásica intermediaria dentro de la estructura patriarcal entre los rigores, digamos, masculinos, y que va a estar también simbolizada por el rol mediador de la musa griega, de la Virgen María, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no?, a la cual es hijo y luego al hijo para que se apiade del padre, etc., que está tan enfatizada en el cristianismo medieval y sintetizada en la, ¿no? Y bueno, y por otro lado está el piso, el ascendente como símbolo de la materialidad inmediata que nos constituye. Nosotros somos una mota de polvo arriba del piso, somos un chichón del piso, no podemos estar separados, más allá de los artefactos artificiales como aviones o cosas por el estilo. Somos parte del piso. Es lo que permite el fluir de la energía vital, dado que es el punto en el que se une el cielo zodiacal, ¿sí?, con su connotación celeste, divina, esto que representa la Tierra y del cual, como dije recién, somos apenas una ínfima prolongación, apenas factores mencionados, ascendente, sol y luna. También es básica en la astrología médica, donde el sol representa la fuerza vital, la luna la reguladora homeostática y psicosomática de esa fuerza, y el ascendente el cuerpo físico en cuanto conductor. Justifican, por ende, la importancia que la tradición le asignó desde la época helenística a esa síntesis matemática de estos tres factores, a la que llamamos parte o rueda. Sentó una tradición al asociar el ascendente con el temperamento. Después podemos cambiar estas palabras porque a determinados niveles son casi sinónimos. No me voy a meter en estas palabras porque me parece poco interesante discutir cuál es personalidad, cuál es temperamento, cuál es carácter o cuál es individual. Pero muchos, ¿sí? O sea, el piso entero, el horizonte, ¿sí?, y estos
estas cosas tan anchas, digamos, en el cielo y con luz importante como incluso los planetas, ¿no? Por esto entonces, por esta anchura, por esta extensión espacial, simbolizan lo que se ve, ¿sí? Y por ende, lo que en términos psicológicos podemos asociar con la imagen. Y como tal, disculpa, vendedor, me veo en el espejo, ¿sí? Y la identidad. Y a tal punto vinculamos los astrólogos la idea de identidad con el Sol, el ascendente, la Luna, que siguiendo la costumbre de las últimas décadas, característica solar, según la posición, digo, del signo, decimos, o informativos, agregamos que, bueno, después al toque el signo ascendente. Por ejemplo, si yo me voy a presentar, digo, soy Géminis, ¿sí? Por el Sol en Géminis. Pero como tengo ascendente en Géminis, Cáncer, este tipo de cosas, ¿no? Tan comunes, son lugares comunes que es casi absurdo que los mencione. Pero, y si hay que ser más específicos, uno agrega como tercer signo a la Luna. Uno usa unos credenciales, ¿no? Donde se pone Sol tal signo, Luna tal signo, ascendente tal signo, para identificar todas esas pavadas, ¿no? Pero bueno, más allá de estas cuestiones triviales, como la que acabo de mencionar, tiene que ver con cómo los astrólogos presuponemos que estos tres factores tienen que ver con la identidad del sujeto, ¿no? Y de hecho, aquí y allá, por ejemplo, en la Universidad de Londres, el centro astrológico y el que yo desarrollo en el libro, Sol, Luna y Ascendente se comen la mitad de los con esto quiero reflejar la importancia que tienen dentro de la carta, ¿sí? Entonces, si bien estos tres signos donde están estos factores, ¿no? Tienen que ver con la imagen, ¿sí? El Sol, con su simbolismo volitivo, expresivo, luminoso, tiene que ver con la imagen que queremos proyectar, aquello que queremos que vean de nosotros, ¿sí? Expresivo, interior, dependiente, a veces oculto, cuando es la luna nueva, ¿no? Tiene que ver con una autoimagen que creemos estar proyectando, ¿sí? Y en última instancia con la que estamos profundamente cómodos, ¿sí? De alguna manera. Que de hecho proyectamos, porque su simbolismo, a diferencia del Sol y la Luna, no refiere a la luz, que es símbolo de energía, de autopercepción motivada, ¿no? Sino que refiere a la materia, el piso contra el zodíaco, ¿no? Y habitualmente se lo asocia con el cuerpo físico y los movimientos del sujeto, en un sentido espontáneo, no reflexivo, casi animal. O sea, no hay bueno, ¿sí? Es el cuerpo moviéndose solo, de alguna manera, ¿sí? El cuerpo y los movimientos espontáneos o lo que ocurre dentro del cuerpo y por lo tanto alrededores, porque somos parte de esos alrededores, o los alrededores son prolongación de nosotros, como se lo quiera ver. Es decir, que no está, reitero, mediado por un astro, por un planeta cualquiera, incluso ni por el Sol ni por la Luna, esa relación entre el cielo y la Tierra. Esperen que me acaba de aparecer un cosito de que se está convirtiendo la grabación del primer. Disculpen. Ahí estamos. Decía, perdón, que entonces esta espontaneidad, esta cosa material, esta cosa que se da ahí de la imagen, si se quiere, del ascendente, la podemos reconocer, por ejemplo, cuando nos sacan una foto distraídos, o sea, que no nos estábamos, o sea, no estábamos posando. Cuando uno posa pone cara de sol, ¿sí? En cambio, cuando estaba así moviéndose y ¡plac! Sale la foto, eso es el ascendente. O a veces, no sé si les ocurrió, a mí me ocurrió más de una vez en la vida, de estar caminando y ver una persona en un espejo o en una vidriera y de pronto darme cuenta que era yo, ¿sí? Ese microsegundo, ese medio segundo donde yo no estaba preparado para eso que aparece, ¿sí? Tiene que ver muy fuertemente, hasta simbólicamente, con el ascendente, porque estos reconocimientos, ¿sí? Sobre todo en el espejo que nos suponen los otros seres humanos, ¿no? O sea, como espejo, tipo esta vidriera que recién hablábamos, y el medio ambiente, son los que van a hacer que uno vaya incorporando o reconociendo cada vez más a lo largo de la vida esta característica propia que si no, no era tan consciente. Ahora bien, sin embargo, si como las motivaciones pulsantes, digamos, de las luminarias, ¿sí? Modifican intencionalmente esa apariencia, tenemos que tener en cuenta a los tres factores. O sea, por más que uno diga que de hecho es solamente el ascendente, no, mentira, no es solamente el ascendente.
porque es el ascendente, pero pongo cara de sol, y al mismo tiempo siento que no sé qué pasa con la luna. O sea, están siempre mezclados los tres, ¿sí? Pero por más que sea más visible esto del ascendente. Y la unidad de estos tres factores, ¿sí? Si se quieren en términos simbólicos, ¿sí? Podría ser simbolizada, por ejemplo, por una esfera, ¿m? En la que el sol referiría a la exterioridad, ¿sí? El brillo de la pátina de su pared convexa, ¿eh? Mientras que la luna referiría a la interioridad, a la pared, digamos, cóncava, ¿sí? Plateada de la misma, con el correspondiente microclima de ese paisaje interior, que está muy bien expresado por el tradicional aspecto, si quieren, meteorológico, ¿no? De lo que se decía en la antigüedad y en el medioevo del orbe sublunar, ¿no? Esto de estar, no sé si les ha ocurrido la experiencia de pronto estar un día así nublado, medio asqueroso, yo arriba y tomando un avión, de pronto el avión, ¡pam!, cruza las nubes y es otro universo, otro mundo, ¿no? Y uno se da cuenta hasta qué punto es esa cosa cerrada, ese microclima, ¿sí? Estaba haciéndonos ver un mundo que es X, pero que no se corresponde con ese otro como más amplio, ¿no? Esto es bastante típico con la luna, ¿no? Y por eso, por tanto, si pensamos también en el clima y su influencia en el carácter personal, ¿no? En el humor, los estados de ánimo y del clima interior emocional. Y desde esta perspectiva, el ascendente, entonces, dentro de esta unidad esférica que estoy invocando como imagen, simbolizaría, en este caso, la materialidad de esa misma esfera que acabo de mencionar, proyectada en su movimiento hacia adelante, tipo Aries, ¿no? Y acá la imagen que elegí para reflejar esta idea, que me gusta vincular al ascendente, es la de la Tierra, viajando, boom, en esa trayectoria aparentemente rectilínea, ¿no? En primera instancia, por más que por supuesto es elíptica, alrededor del Sol. Entonces, la idea sería ahora ocuparnos un poquitito, una vez caracterizados como se pudo el Sol, la Luna y el ascendente, ¿qué pasa con la relación, la interrelación entre el Sol, la Luna y el ascendente, para pensar cómo se daría esa, como dije en algún momento, reconstrucción progresiva del andrógino, o esa alquimia, o en todo caso esa unión interior y pacífica y productiva de esas dos facetas de nuestra personalidad, o mejor dicho, esas tres facetas de nuestra personalidad. Vamos para esto a mencionar una frase muy común, yo la escuché cuando empecé a estudiar astrología, que decía, voy al sol desde la luna a través del ascendente. Está muy buena, es muy interesante, como una sensación al pensar en los signos correspondientes a esos tres factores en una carta natal, empezando por la propia, o sea, sintetiza de un modo sucinto la posibilidad de relación entre estos tres factores, porque expresa tanto la idea de voluntad, intencionalidad y futuridad del Sol, como la idea del pasado y base de operaciones de la Luna, y el matiz casi material y propiamente instrumental y vehicular del ascendente, así como su mayor futuridad, ¿no? Porque lo voy incorporando al usarlo a través de... ¿sí? En cuanto a contenidos que van a ser paulatinamente introyectados mediante la autopercepción a medida que se los recorriera. Está útil, está bueno como un primer ordenamiento, pero contiene intrínseco, sin embargo, el peligro de maniqueísmo valorativo que estuvimos señalando casi obscenamente en algún momento cuando hablábamos de la luna mala y el sol bueno, ¿se entiende? Para determinadas perspectivas. ¿Sí? Porque se puede fomentar con esto de voy al sol desde la luna a través del ascendente, que se puede fomentar desde esta idea de que hay que considerar la luna como algo que debería quedar superado y pasado, ¿eh? Y el sol no solo como una aspiración real en términos psicológicos, sino también ontológicos. Es el bien, como decía Platón, ¿sí? Y por lo tanto, en el plano espiritual, convertirse así en un imperativo moral. Tengo que, porque si no soy, no sé, un imbécil o una mala persona. Uno podría pensar otros costados también.
que son muy operativos, muy de la vida real de todos los días, ¿sí? Como por ejemplo, la de tomar a la luna como la fuerza motora más profunda e inconscientemente operante en nuestra cotidianidad, adornada con la pátina solar, como una concesión estratégica, si quieren, del poder matriarcal al imperante y más reciente patriarcal, en una versión del estilo de, bueno, quiero luna y para conseguirlo me valgo de las herramientas, porque lo que hay a mano del ascendente, disfrazándome de sol. Esto yo lo he visto funcionar, o sea, para mí es muy interesante cómo expresa realidades propias, empezando por mí mismo, ¿no? Pero de muchas personas que me rodean. O sea, creo que es una fórmula interesante para pensar la dinámica entre estos tres factores en muchos momentos de la propia vida. Hasta podemos pensar durante un rato el conjunto de toda la carta, con todos sus planetas, como una serie de estrategias que buscan satisfacer la punción lunar, como si fuera una Iris Yemame que tiene todo bajo su órbita, ¿no? Dado que así opera en determinados niveles y momentos de nuestra existencia, ¿sí? Ahora, además de estos dos circuitos posibles que acabo de mencionar, que integran dinámicamente lo que uno pudiera vincular a los tres factores, el que quiero desarrollar ahora es muy práctico e ilustrativo, se desprende lógicamente de todo lo que hemos expuesto. Si los astros se identifican, ¿sí?, con las motivaciones o propósitos del signo en el que se hallan presentes, aquello que tengan en común como objetivos el signo del Sol y el signo de la Luna va a ser fundamental en la vida del individuo. Va a ser como una mezcla, esperen que apareció el cartelito de los 10 minutos, ¿cuánto? Listo. Va a ser como una mezcla de meta, porque es la luz de las luminarias, ¿sí?, y motor, la energía, en cuanto a movilizadora. Entonces, una meta y motor característicos de la propia vida. Van a ser búsquedas centrales y propiamente viscerales, porque el Sol simboliza en Occidente el corazón y la Luna el estómago, ¿no? Así que son bien de acá. Lo que tengan en común Sol y Luna, por signo, por ejemplo, ¿sí? Porque es aquello en lo que van a coincidir en términos de identificación y propósito la mitad diurna y nocturna del psiquismo de uno, ¿sí? Desde este punto de vista, la única diferencia se daría en el carácter volitivo, consciente y deliberativo, deliberado del objetivo del signo solar, y el carácter más bien de imperativo instintivo y mecánico de la luna, que puede resumirse en la idea de necesidad, por lo cual podemos enunciar algo así como quiero sol y necesito luna. Y en lo que haya de común por signo de aquello que quiero y necesito, va a ser algo absolutamente movilizador. Entonces, los contenidos comunes a los dos signos, ¿sí?, van a ser entonces muy importantes y percibidos como más bien interiores los signos, mientras que los objetivos comunes a las dos casas que ocupan las luminarias van a ser vistos como más exteriores o instrumentales, ¿sí?, a los zodiacales, ¿no? Porque la idea es algo así como que la casa está en función del signo, ¿sí?, o el signo ocurre en la casa o a la casa, ¿sí? Y entonces, hacia ese lugar, ¿sí?, se va a dirigir el sujeto, hacia ese norte luminoso, digamos, por las luminarias, digo, ¿no? Mediante el único camino que se le ofrece, que es el del ascendente, que es la puerta obligada por la cual el cielo y sus contenidos e intencionalidades se expresa en la Tierra. Es el punto de contacto del cielo con la Tierra, el ascendente, ¿no? Entonces, lo celeste, si pasamos en las luminarias, tiene que pasar por el ascendente, por el cuerpo, ¿sí? Como si fuera un gran embudo por donde se filtra toda la carta natal. En términos cotidianos, si queremos algo, tenemos que necesariamente salir a buscarlo, con nuestro cuerpo, por más que sea algo súper intelectual y no sé qué, pero para ir a agarrar el libro, o para ponerme a estudiar, o para googlearlo, tengo que usar el cuerpo, y la materia que me rodea, ¿sí? Entonces, acá estamos subrayando, yo estoy subrayando, disculpen, en esta línea, el aspecto instrumental, estratégico y vehicular del ascendente, que no es el único, ascendente daría para hacer un encuentro entero del ascendente, y alguna vez lo haremos, pero quiero decir, ahora lo estoy poniendo en función de la dinámica solilunar.
Pero el signo es pura aspiración, es inmaterial, ¿sí? Entonces, para realmente operar y ser un camino efectivo, operativo como herramienta, va a tener que instrumentarse a través del planeta que lo rige. El regente del ascendente, ¿no? O si hubiera más de un signo ahí muy metido, o un signo con doble regencia. O también el planeta que se halle adentro. Y por supuesto, esos planetas van a estar en un determinado signo, casa, ¿sí? Los regentes sobre todo, distintos seguramente al ascendente, y todo eso va a estar como mezclado, y todo eso va a ser como el arsenal, el conjunto de elementos de los que disponga la persona para ir a hacer lo que Sol y Luna quieren en común. Por ahora quiero centrarme en lo común de Sol y Luna. Entonces, voy a tomar para esta visión instrumental respecto de los objetivos solilunares a todo el conjunto del complejo del ascendente, es decir, el signo que en ese momento estuviera ascendiendo con sus planetas o planetas regentes, así como él o los planetas presentes, en el caso de haberlos, y el segundo signo presente en la casa 1 en el caso de que hubiera un signo completamente interceptado dentro de la 1 o estuviera casi todo el signo metido con algún planeta dentro. Entonces ahí también voy a tomar a ese otro regente de ese segundo signo como corregente del ascendente. Y en los signos con doble regencia, me refiero a Acuario, Escorpio, Piscis, puntualmente, ¿sí? Vamos a considerar siempre a ambos regentes, porque el regente antiguo o tradicional es más representativo de lo que en términos cotidianos el sujeto puede hacer u obrar, es más físico, porque es un planeta personal, mientras que el regente moderno, por el otro lado, simboliza más genuinamente, sin duda, los objetivos del signo, que rige según el alfabeto de 12 letras zodiacales, pero su carácter transpersonal lo hace más difícil de encarnar en términos de actos concretos, ¿sí? Y por eso representa muchas veces situaciones más de índole destinal, en cuanto a involuntarias o colectivas. Bueno, entonces con todos los planetas mencionados, vamos a tomar también en cuenta, por los motivos ya aludidos, al signo y casa en la que se hallen presentes, ¿no? Los regentes del ascendente sobre todo. Y bueno, también en el casa 1 pueden estar en un signo distinto al del ascendente. En síntesis, los objetivos comunes al Sol y a la Luna, tanto aquellos que son más internos y profundos, comunes por signo, como aquellos más instrumentales o externos, comunes por casa, van a ser perseguidos por el sujeto mediante las herramientas y estrategias que el simbolismo combinado del complejo ascendente le permita. Esa línea de vida es tan lógica como segura en términos interpretativos. Ahí tienen una especie de síntesis interpretativa de la carta fantástica, de pronto cuando uno se pone desde esa perspectiva. Permite buenas certezas iniciales en el proceso de comprensión de la carta natal y del carácter y destino del sujeto al cual esa carta se le asocia, ¿no? Y una vez instalado el sujeto en el sendero ese, o línea de vida característico aludido, ¿no? Va por el caminito del ascendente a lo que Sol y Luna quieren, va a encontrar también que hay contenidos de los signos y casas ocupados por el Sol y la Luna que son incompatibles, o francamente antagónicos, ¿sí? Como ambas luminarias son igualmente importantes en términos de fuerza relativa, según, por ejemplo, esos puntajes, ¿no? 7, 7 y el diámetro y todo eso que ya dijimos, la tensión resultante de la polarización de esos contenidos incompatibles, ¿sí? No tiene ninguna forma de resolución lógica, ¿sí? Sino un desarrollo dinámico y dramático que deviene en constante alquimia, ¿sí? Donde va a ser una vez más el ascendente, el que vehiculice el desenlace de cada desequilibrio, como si fuera el fiel de la balanza en la dialéctica solilunar. Estoy mirando, disculpen el reloj, porque en cualquier momento se va a terminar este segundo capitulito. Pero bueno, me mando y donde se corte después retomamos. Ya que el Sol representa la parte consciente, volitiva, activa y de mando, ¿sí? Una vez que el sujeto está instalado
instalado en el movimiento propio de esa línea de vida, va a querer, de un modo, si quieren, patriarcal y omnipotente, imponer la visión del Sol de un modo total. Y la Luna, más inconsciente, pasiva y sumisa, al principio va a tender a obedecer a esa imposición. Pero luego, por las necesidades vitales que representa, y gracias a su fuerza equivalente, ¿sí?, va a imponer reactivamente, porque es lo que le corresponde, la reacción, un nuevo estado de cosas que vuelva a poner a la unilateralidad del Sol en su debido lugar, mediante una serie de mecanismos típicamente lunares asociables a lo que se llama la estrategia del débil, ¿sí? Como se la asocia con la pasividad, la acción de la Luna, dada su vinculación con lo inconsciente, se va a realizar mediante mecanismos de manifestación característicos de esa zona de nuestra psique, del inconsciente, ¿sí? Particularmente la proyección en escenarios vinculares que estarían simbolizados por su luz refleja. Entonces, cuando en una situación dada el Sol comienza a exagerar algún matiz o contenido opuesto a la naturaleza de la Luna de su carta natal, el sujeto va a empezar a sentir una molestia o clamor interior vinculados a las partes más resentidas de esa exageración, ¿sí? Como la Luna simboliza reacción más que acción, al principio no va a obrar, pero va a empezar a acumular emociones negativas e infantiles al respecto, y coherente con su carácter no consciente, va a empezar a emitir una serie de señales subliminales